Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Ok, sí, sonido, sí. Un, dos, tres. Ok, sí, sonido, sí. Ok. Buenas noches, hermanos y hermanas. Este día, la Iglesia Universal celebra la fiesta de San Martín de Tours, obispo. Solemnidad para nosotros, pues es el patrono de nuestra parroquia, que fue colocada bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, la Emperatriz de América, cuya fiesta celebraremos el próximo 12 de diciembre. Por tanto, el gozo es doble. Esta conmemoración es especial, pues por la situación de pandemia que atraviesa el mundo, festejaremos sin la presencia de todos los fieles, quienes solo podrán vivirla desde la virtualidad gracias a los medios de comunicación. Solo contamos con los servidores de los diferentes grupos pastorales bajo estrictos protocolos de bioseguridad para preservar la salud. Nuestro patrono nació en la localidad de Savaria, provincia de Panonia, actual Zombatelli, Hungría, hacia el año 315 de padres paganos. Su progenitor ejercía la función de tribuno militar del ejército imperial romano. La familia se trasladó a Italia y la educación la recibió en la ciudad de Pavía de ese país, donde conoce el cristianismo. A los 15 años comenzó a usar el uniforme militar, pero soñaba con ser anacoreta. Sin embargo, obligado a enrolarse en el ejército, sirvió en la Guardia Imperial a caballo por espacio de 2 años. A los 18 años recibió el bautismo y abandonó la milicia para seguir a Cristo, de la mano de su maestro San Hilario de Poitiers, quien le ordena diácono y luego sacerdote. Finalmente fue elegido obispo de la ciudad de Tours, ministerio episcopal que ejerció por 27 años, en los cuales se ganó el cariño de sus fieles. Murió a los 80 años rodeado del clero de su diócesis y del pueblo que lo apreciaba. Propicia entonces la ocasión solemne para recordar 4 cualidades de nuestro patrono San Martín de Tours. Primero, hombre de fe. Desde joven sintió el llamado de Dios por la vida monástica, pero entonces, como ahora, obligado por la ley a prestar el servicio militar al Imperio Romano, sin perder su deseo de hacerse soldado de Cristo, motivo por el cual al llegar a los 18 años se hizo bautizar y renunció a la milicia y se dedicó a la vida monástica.
donde afianzó su fe con la oración y por ello ha sido identificado como hombre de oración, que aumentó con más ardor en sus tareas episcopales, hasta el punto de uno de sus biógrafos reseñó: cuando Martín parecía hacer otra cosa, estaba siempre en oración. Segundo, hombre caritativo. Ciertamente que lo hizo siendo un joven militar, donde esa cualidad que la Iglesia identifica como obra de misericordia no es común en los cuarteles. Su primer acto caritativo, siendo catecúmeno, fue compartir su inmensa capa con el mendigo que halló en su camino, y como se conoce por boca del mismo Martín, en sueños, Cristo le agradeció su generosidad. Aquí podemos apreciar cierta similitud con San Pablo, pero con efecto diverso. Cristo en la visión lo sacó de perseguidor de los cristianos y lo convirtió en heraldo del Evangelio, mientras que al joven militar Martín le agradeció su gesto de vestir al desnudo y lo constituyó en heraldo de la evangelización. En suma, pasó haciendo el bien, entregado en cuerpo y alma a su pueblo. Tercero, hombre humilde. Ciertamente que lo fue en su tiempo y lo es también ahora. Un hombre de profunda humildad en el trato con sus semejantes, sin importar la condición social, hasta el punto de mostrarse sereno entre las adversidades y los triunfos. Pobre y humilde, apartado por completo de las vanidades de este mundo. En una palabra, verdadero discípulo de Cristo. Virtud que incluso quiso hacer valer. Cuando fue informado de su elección como obispo de la ciudad de Tours en Francia, la rechazó y se escondió sin éxito. Por cuanto hallado, fue llevado a la catedral, con su modesta vestidura de monje que algunos feligreses censuraron. Pero al escucharlo hablar con humildad, la aceptación del llamado de Señor al ministerio episcopal, cambiaron su inicial percepción y poco después expresó su famosa frase: soldado por fuerza, obispo por obligación, monje por gusto. Cuarto, hombre misionero. Esta faceta de su meritoria existencia bien puede considerarse como un valioso tesoro de nuestro patrono San Martín. Su método misionero estaba basado en la decisión y la valentía. Rodeado por sus discípulos, se llegaba al pueblo, convocaba a la multitud y, uniendo la autoridad a la persuasión, conseguía la demolición de los templos paganos y el derribo de los árboles considerados sagrados. Tarea que pudo desarrollar sin mayores contratiempos, gracias que el emperador Graciano, quien estaba atraído por la fe de los cristianos, hasta el punto que las autoridades civiles apoyaron su acción misionera, pero particularmente por su profunda personalidad de hombre de oración y testigo valiente de la fe, tareas en las que acompañó a Cristo, lo acompañó siempre, incluso en la conversión de su propia madre, que era pagana. Con estos sentimientos participemos de nuestro banquete eucarístico. Sí, ok, sí. Estamos de fiesta con Jesús y al Padre queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo que
son de la tierra sal, la sal que dará sabor, semilla que nazca en esta tierra, mil frutos te hará de amor. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Hermanos y hermanas, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor con el Señor Jesús en este día que celebramos la fiesta patronal de la parroquia San Martín de Tours. Un fuerte aplauso para toda la comunidad. Y celebramos por las siguientes intenciones: en acción de gracia al Señor y Nuestra Señora de Guadalupe, por toda la comunidad parroquial de la parroquia San Martín de Tours en nuestra fiesta patronal, por el eterno descanso del señor Germán Villamizar Sepúlveda al cumplir 36 años de su encuentro con el Señor, intención de su esposa, sus hijos, sus nietos y bisnietos, por María Antonia Delgado de Hernández al cumplir 18 años de su encuentro con el Señor, intención de su esposo y familia, en acción de gracias al Señor y Nuestra Señora de Guadalupe por los 20 años de vida matrimonial de Alexander Galvis y Yarit Quiroz García, y al Señor por la salud de Teresa Jiménez, el ingeniero Ricardo Bueno y Lilian de Fajardo. Con esas intenciones y las demás intenciones que cada uno de nosotros trae en su corazón, digamos con fe: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho con el pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos al Señor diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén.
Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad, se sienten y escuchemos atentamente la palabra del Señor. El profeta Sofonías pone de manifiesto la virtud de la humildad, al tiempo que hace la invitación a la comunidad a desechar la maldad, la mentira como la lengua embustera, para no ofender a Dios en la dignidad del prójimo. Lectura del profeta Sofonías. Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación. Quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dará mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. El Salmo 23 es un bello himno en el cual el salmista ensalza la imagen de Dios como pastor que busca a las ovejas, los fieles, para llevarlos por caminos seguros. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor
terminó. El Señor es mi pastor, nada me falta. San Pablo, en la carta a Tito, formula unas exhortaciones para vivir la fe en plenitud dentro de la comunidad en la cual residimos, pensando siempre en el bien común, llevando una vida sobria, honrada y religiosa, de modo que justificados por su gracia seamos herederos de la vida eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales que se someten al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena, sin insultar ni buscar riñas. Sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de camino, éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Más cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación del Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. El evangelista Lucas nos insta a ser agradecidos cuando hemos recibido algún beneficio, como es el caso del evangelio de esta fiesta, concretamente de un beneficio en el cuerpo físico, como es la salud, que solo uno de los 10 sanados expresó su gratitud y además extranjero. Gloria, 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 gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al hombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al hombre sobre todo nombre. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, respecto de vosotros. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y la Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Tenga la bondad y nos sentamos. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Martín de Tours, nuestra fiesta patronal. Y este año ha sido un año totalmente diferente para todas las cosas, ¿no? Para todo. Este año no hubo ni triduo, ni hubo adoración al Santísimo las 40 horas, ni tampoco hubo alborada, ni nada de las cosas, ni el bazar, famoso bazar que hacíamos de San Martín de Tours y demás, ¿no? Hasta ahora tenemos un bingo virtual que se celebrará, si Dios quiere, el 21 de noviembre, ¿no? Pero esa es la nueva realidad que tenemos que vivir, ¿no? Pero en esa nueva realidad que tenemos que empezar a vivir, hay algo que me parece a mí esencial y más bonito, ¿no? Que vamos a la esencia del sacramento. Y como volvemos a la esencia del sacramento, nuestra relación se vuelve más íntima y profunda con el Señor. Nuestra relación se vuelve más íntima y profunda con el Señor, ¿no? A mí eso me llena de mucha alegría, porque hemos dejado nosotros a un lado casi esa intimidad con el Señor, ¿no? Que es tan importante con Él. Bueno, mire, yo quiero llevarlos, para hablar de San Martín de Tours tenemos que hablar de Cristo, ¿no? Y para poder hablar del Señor tenemos que retomar algo de lo que vimos el domingo pasado en la Eucaristía de 7 de la mañana, ¿no? Yo decía a las 7 de la mañana que la Sagrada Escritura tiene tiene un corazón, porque estamos leyendo el Evangelio de Mateo, ¿no? En el capítulo, el domingo, estos 3 domingos vamos a leer el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en las 3 parábolas sobre las vírgenes necias, los talentos y el juicio final, ¿no? Son los tres parábolas que vamos a leer antes de celebrar Cristo Rey, ¿no? Y la culminación del año litúrgico. Pero yo les decía que si usted se pone a mirar el Evangelio de Lucas, habla, el corazón del Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, ¿no? Y entonces está contenido ese Evangelio de la misericordia en el capítulo 15 de él, ¿no? Donde le habla de la oveja perdida, del dracma perdido y del hijo, el mal llamado hijo pródigo, ¿no? Que es la parábola, en serio debería llamarse la palabra del Padre misericordioso, ¿no? Bueno, que si hablamos del Evangelio de Mateo, el corazón del Evangelio de Mateo está en el capítulo 4, 5, 6 y 7, donde nosotros reflexionamos sobre lo que es conocido como el Sermón de la Montaña, que ahí está la Carta Magna, es lo que cada uno de nosotros debe vivir y cumplir, ¿no? Y el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que lo estamos reflexionando estos domingos, es para ponerlo en práctica, para practicarlo todos los días de nuestra vida, ¿no? El Evangelio de Marcos es el más resumido de todos, y el Evangelio de Juan considero yo que es el centro de su Evangelio. Se divide en 2 partes, ¿no? La primera parte en el capítulo 17, que nosotros lo conocemos como el discurso de la despedida del Señor, pero también el discurso del pan de vida. Ahí está como concentrado el corazón, ¿no? Pero en el corazón de la Sagrada Escritura, de toda la Sagrada Escritura, está el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, 5, 6 y 7 y el capítulo 25. Pero hoy nos atañe en este texto bíblico lo que es el Evangelio de Lucas. El corazón de Lucas habla de la misericordia, y especialmente en el capítulo 15. Pero hoy en este texto de los leprosos se habla profundamente de la misericordia, y habla de un aspecto
que a nosotros nunca nos han hablado. Y que, si ustedes me permiten, en esta fiesta de San Martín de Tours, el Señor quiere hablarles y decirles para que ustedes entiendan cuál es el significado de este texto bíblico, ¿ya? La lepra es una enfermedad en la época del Señor que es gravísima, ¿no? Es tan grave y tan contagiosa como el COVID-19, que es tan contagiosa que hace que la gente se separe, que sean aislados, que sean excluidos, ¿no? Sean excluidos. Y resulta que la lepra, teológicamente, para nosotros los cristianos, significa el pecado que nos agobia, ¿no? El pecado que nos agobia. Entonces, el texto bíblico inicia diciendo que estos hombres salieron al encuentro del Señor. ¿Cómo tenían que salir? Pues ellos no podían entrar a las ciudades porque si no los apedreaban, porque ellos no podían acercarse porque era muy contagiosa la enfermedad. Andaban por todos los montes con una campanilla. Imagínense la degradación, ¿no? Hasta dónde se llegaba, tenía que llegar estos hombres con una campanilla tintilando y diciendo: soy leproso, para que la gente se fuera. No, tenía que estar gritando eso. Entonces, la vida de un leproso era terriblemente miserable, terriblemente dura, llevadísima. Era lo peor el peor calvario que ni siquiera vivían los esclavos en la época del Señor, ¿no? Entonces, estos hombres ven a Jesús y resulta que la traducción que a nosotros hoy en el texto bíblico le decía: Jesús, ten compasión de nosotros, ¿no? Es lo que nos dice el texto bíblico, pero en realidad la palabra es Kyrion mi, que quiere decir: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ¿no? Nosotros en todas las Eucaristías cantamos el Kyrie eleison, que significa: ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. O más profundo: ten misericordia de nosotros, ¿no? Por eso el Señor, ¿qué les dice? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero ¿por qué Jesús le dice que vayan y se presenten a los sacerdotes? Para poder entender eso, tenemos que leer el libro de los Números en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, ¿qué se decía? Que cuando un leproso o una persona era sanada, debía hacer un sacrificio. Pónganle cuidado por donde yo quiero ir para que ustedes entiendan el mensaje que Dios nos quiere regalar a través de este texto de la Sagrada Escritura. Porque nosotros lo leemos así y nosotros lo tomamos en cuenta solamente el texto de aquella persona que volvió. Pero no es el texto es mucho más profundo que eso. Y entonces él se presentaba ante el sacerdote y compraba 2 palomas. El sacerdote, ¿qué hacía? Cogía una paloma y la amarraba de sus alas y de sus patas. Y cogía otra paloma y descuartizaba, le quitaba la cabeza a la paloma. Y con la sangre de esa paloma llenaba de sangre la paloma viva. Y luego le cortaba las ataduras a la paloma, la cogía y la liberaba y quedaba libre. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre del sacrificio liberaba del pecado ¿a quién? A esos hombres que habían estado enfermos. Por eso el Señor les dice: vayan a donde el sacerdote para que ustedes den testimonio de su sanación. Pero ¿cuál es la sangre derramada? Por eso es que yo quiero llevarlos. La sangre derramada es la sangre de Cristo, que se derrama sobre cada uno de nosotros para liberarnos de la lepra, del pecado. ¿Entiende? Es Dios el que se sacrifica. Y esa es
una enseñanza durísima para cada uno de nosotros. Es Dios que a través de este hecho que sucede nos está diciendo: yo me estoy preparando para morir por ti, para morir por ti. ¿Qué sucedió? Que este muchacho, al ir a la mitad del camino y verse sanado, descubrió que el que lo había sanado no era cualquier sanador, sino era Dios, era el Mesías. El texto bíblico nos habla de que salió corriendo alabando a Dios y se echó, dice el texto bíblico, a los pies de Jesús. Solamente en la Sagrada Escritura se echa uno a los pies de Dios, no delante de los hombres. Cuando este hombre nos dice que se echa a los pies de Jesús, está hablando de adoración. De adoración. ¿Por qué? Por la liberación de su pecado, de su enfermedad, de la liberación por la cual él ha vivido, de la liberación que ha vivido, ¿no? De esa atadura llamada lepra, llamado pecado. Pecado. Recuerden ustedes que las enfermedades en la época de Israel se pensaba de que era resultado de los pecados de los papás, que eran de generación en generación. Y ser sanado era ser liberado de todos los pecados de la generación, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con San Martín de Tours? San Martín de Tours, cuando le entregó la capa o la mitad de la capa a este hombre que estaba pidiendo, que tenía frío y que estaba pidiéndole ayuda, ni siquiera era cristiano católico. Hasta ahora iba a empezar el proceso. Era catecúmeno. Se estaba preparando para el sacramento del bautismo. Del bautismo. Y cuando le entrega la mitad de la capa, la gente se pregunta: ¿por qué no le entregó la capa totalmente? Algunos dirán: es que él también tenía frío. No, porque él quería darle toda la capa, pero es que la capa no le pertenecía a él, le pertenecía al gobierno. Y como le pertenecía al gobierno, él tenía que devolverla. Entonces, ¿qué hizo? Partió la mitad para entregar la otra parte a quien le correspondía. Pero la entrega, ¿para qué? Para suplir los sufrimientos de esa persona. Para suplir los sufrimientos de esa persona. Y este hombre era militar. Y este hombre entregó con sangre toda su vida, porque era un militar de los buenos. Era un militar de guerras. Le apasionaba la guerra. ¿Entiende? Pero cuando conoció a Jesús en su vida, dijo: yo voy a luchar, pero por otro reino. Y voy a luchar con otro enemigo, ¿no? Y ustedes saben que San Martín de Tours fue uno de los grandes exorcistas de la época de él. Y él, tomando las armas de la fe, San Martín de Tours empezó a combatir y a liberar. Este texto bíblico para él fue muy importante, porque él entendió de que él podía liberar a sus hermanos de los pecados. Y por eso se hizo monje, se hizo sacerdote, para liberar. Y por eso Dios le regaló que fuera obispo por obligación. Y todos sabemos que todos los que estamos presentes hemos leído la historia de San Martín de Tours. ¿Y cómo fue obispo? Porque lo llevaron con engaños a Tours. Que hay un enfermo y se fue a atender y administrar al enfermo, y mentira, lo cogió la gente, lo llevó obligado hasta la catedral, porque recuerden ustedes que en la época de San Martín de Tours no era la iglesia la que designaba a los obispos, era el pueblo. Y el pueblo era que los designaba obispos y los aclamaba santos. Santos. Y entonces el pueblo llevó a San Martín de Tours a Tours, y en la catedral lo eligieron obispo. Y como él se sintió por obligación, ¿qué dijo? Dejo todo lo que yo he vivido para entregarme a los pobres. Dejo todo lo que yo he vivido para mostrar la caridad. De ahí que entonces el nombre de capilla viene de la palabra capa. La capilla que le dejó a este señor se convirtió en el sitio
donde reposaba la otra parte de la capa, no la que le entregó al mendigo, sino la que le entregó al Estado. Y recuerden ustedes que San Martín de Tours vivió recién consagrado el Estado a la Iglesia Católica. ¿Con quién? Con Constantino. Y Constantino tomó esa capa y la colocaron en un oratorio, y todo el mundo decía: vamos al oratorio donde está la capilla, y cambió el nombre a capilla. Y de ahí él empezó a dar conocerse a todos los sitios, no como oratorios, sino como capillas. Y gracias a él también conocemos todos que San Martín de Tours le dio el nombre jurídico a las parroquias. El término parroquia se lo debemos también a San Martín de Tours. El santo más venerado en el mundo. Tiene más de 1000 y pico de capillas, de templos y de basílicas y catedrales dedicadas a él. Nosotros también tenemos la Catedral de San Martín de Tours de Bucaramanga. Aquí es nuestro templo, ¿no? Es nuestro templo, que es un templo bonito, que es un templo sencillo, pero que es un templo donde se vive la espiritualidad que Dios nos pide. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos enseña que nosotros le decimos: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mí. Misericordia significa tener en el corazón, sentir la miseria del otro y sentir compasión por el otro y querer ayudarlo a salir de su situación y hacerlo vivir una vida nueva. Eso es lo que nos enseñó el Señor, y eso es lo que el testimonio que nos enseñó este santo, que la Arquidiócesis de Bucaramanga nos lo ha designado como patrono. La parroquia se llama Parroquia San Martín de Tours, bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, la emperatriz de América Latina. Gracias a ellos los dos, nosotros nos acercamos todos los días a la Santa Eucaristía para decirle al Señor: gracias por todo lo que nos regalas, todo lo que nos das, todo lo que nos sanas, todo lo que nos liberas, Señor. ¿Dónde nos libera el Señor? En la adoración al Santísimo. Por eso repito y vuelvo y repito que es en la adoración al Santísimo donde el Señor habla más profundamente a nuestro corazón. Que esta palabra de vida llegue a nuestro corazón para que seamos personas de amor y de misericordia, así sea. Les pido que oremos por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo Ismael Rueda Sierra y sus intenciones, por nuestro párroco, el Padre Jeffer Rayón, y sus intenciones, y nuestra parroquia y sus necesidades. A cada una de las peticiones vamos a decir: por intercesión de San Martín de Tours, escúchanos. Por su santidad el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que permanezcan fieles al compromiso evangelizador y misionero, oremos. Por los que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, para que Dios les conceda su espíritu de sabiduría y gobiernen según su eterno plan de salvación, oremos. Por nosotros cristianos, para que seamos capaces de decirles a los hombres que el reino de Dios está dentro de nosotros, tus hijos, oremos. Por las familias de nuestra parroquia San Martín de Tours, para que vivan su amor de esposos y padres como maestros y misioneros de la fe de sus hijos, oremos. Por los laicos que cumplen su trabajo evangelizador y misionero bajo la tutela de San Martín de Tours, obispo, y la guía maternal de la Virgen María, para que con la orientación de los pastores reaviven la fe en nuestra comunidad y de quienes nos visitan siempre con espíritu misionero, oremos. Oremos por nuestra comunidad parroquial, por todas las intenciones que tenemos,
por nuestras necesidades, para que el Señor nos ayude a cubrir todo lo que necesitamos. Por intercesión de San Martín de Tours, escúchanos. Todo esto, Señor, lo que tenemos en nuestro corazón, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad, se sienten y presentemos nuestra vida al Señor en las ofrendas. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones que alegres te ofrecemos en honor de San Martín de Tours, para que por ellos se ordene nuestra vida en medio de la adversidad y de la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Martín de Tours, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, cantando sin cesar. Tus maravillas, oh Señor, nuestro Dios, tu poder creador y salvador, tu incomparable amor, oh gran Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Su cuerpo, su sangre y su presencia viva. Su cuerpo, su sangre y su presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Así pues, Padre, al celebrar la doble memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Germán Villamizar Sepúlveda, María Antonia Delgado de Hernández, a quienes llamaste de este mundo tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria y la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Tours y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, queridos hermanos, porque somos de verdad hijos de Dios, digamos con plena confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Para la distribución de la Sagrada Comunión, recuerden ustedes que van pasando, cuando lleguen delante del ministro de la comunión, se quitan el tapabocas, colocan la mano izquierda sobre la mano derecha, comulgan, limpian con el dedo la manita y la limpian y luego pasan, se colocan el tapabocas y salen por el lado lateral. Sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a agrandar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Sois fuego y savia que vine
agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Los invito para que ahora en este momento hagamos la comunión espiritual para todas las personas que no pueden comulgar y las que nos están viendo por las redes sociales. Yo creo, Jesús mío, con fe sincera, que está realmente en el santísimo sacramento del altar. Venid, Señor, a mi alma que tanto espera, morir yo quiero contigo eternamente. No puedo recibirte sacramentalmente, pero ven al menos espiritualmente a mi corazón. Hagamos una pausa amorosa para recibir al Señor Jesús. Y ahora, como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame y mándame a ir a ti, Señor. Que con tus santos te alabaré por los siglos de los siglos. Amén. Gracias infinitas, Dios uno y trino, expresa la comunidad por permitirnos celebrar nuestra fiesta patronal en honor a San Martín de Tours, obispo, como parroquia, bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe en este tiempo de emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, que ha dejado angustia, dolor en la familia de nuestra comunidad y en Colombia y en el mundo. Gracias, Dios Padre misericordioso, por el misterio pastoral de nuestro párroco, Padre Jefeludín Rayón Jiménez, y de Monseñor Rafael Tarazona, por el trabajo pastoral de estos dos ministros tuyos que nos comprometen a caminar juntos en pos de tu divino Hijo y el ejemplo de nuestro santo patrón. Gracias, Padre, por los trabajos pastorales que desarrollamos en la parroquia y en las nuevas tareas misioneras en que la Iglesia del continente americano y el Caribe está inmersa con el influjo del Espíritu Santo para librar nuestras propias batallas sin tener otras armas que tu palabra y el escudo de la fe, junto con el ejemplo de tu siervo San Martín de Tours, obispo, dentro de la fe, la oración, la caridad y la humildad que él practicó. Amén. Muchísimas gracias a los miembros del EPAP y a todos los miembros de bioseguridad y demás por hacer posible esta Santa Eucaristía desde el templo parroquial, ¿no?
Mire, esta mañana me llamó el padre Luis Antonio Sierra. El padre Luis Antonio Sierra ha sido una persona muy importante dentro de nuestra comunidad. Desafortunadamente, un accidente en el ascensor de su casa hizo que falleciera su hermana, que la conocimos todos nosotros, una persona de Dios. El padre está muy malito, entonces el padre me pidió el favor, mejor dicho, el señor arzobispo, por intervención del padre Luis Antonio Sierra, me ha permitido autorizar para llevar el Santísimo para que él lo tenga en la casa. Entonces, doña Dioselina, necesito que por favor llevar un copón de los pequeños y se lo lleva al padre Luis Antonio Sierra para que él lo tenga en la casa. Y cuando se le acaben las hostias, está siempre llevándole hostias hostias consagradas, ¿no? Porque él no está celebrando, no puede celebrar. Entonces, para que él tenga y pueda consumir el Santísimo allá en la casa. Privilegio de ser sacerdote, privilegio de ser hombre de Dios, ¿no? Y la intención de todos nosotros como comunidad es orar por el padre Luis Antonio Sierra, ¿no? Y una persona que la parroquia es lo que es gracias a él, porque él estuvo aquí dirigiendo la parroquia durante unos años acá en la parroquia y fue una persona que hizo crecer la comunidad, ¿no? Y la hizo llevar al amor y al Señor Jesús, que es lo más importante. No importa la edad que tengamos, lo importante es la fe con la cual nosotros hagamos las cosas. Y este es un digno sacerdote, como todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Bucaramanga, ¿no? La arquidiócesis de Bucaramanga ha tenido una gran pérdida, que ha sido el fallecimiento del padre Hernando Pinilla, uno de los grandes pilares de nuestra arquidiócesis, ¿no? Fue párroco en Lagos II, fue párroco en Bucarica, fue profesor del seminario mayor, fue mi formador, fue un hombre de una voluntad férrea, de una profunda espiritualidad, ¿no? De la espiritualidad del Prado, un hombre que ha significado una gran pérdida para la arquidiócesis de Bucaramanga, y oramos por él, ¿no? Quiero contarles que en el día de hoy teníamos que pagar un dinero para poder tener listo lo del comodato y demás, y quiero decirles que yo no tengo el dinero, pero una persona se acercó al padre Jeffer y nos facilitó el dinero para poder pagar eso, para poder hacer lo del comodato. Recuerden ustedes que este comodato se tiene que firmar cada 5 años en la alcaldía, si no nos quitan el terreno, el templo y nos quitan todo. Entonces, ustedes como comunidad deben estar pendientes cuando pasen cada 5 años para poder apoyar al párroco en todo lo que tiene que hacer para renovar los comodatos, ¿no? Los comodatos. Porque Dios no lo quiera, llegará un alcalde que sea bien ateo y nos quitará el terreno, aunque la comunidad me imagino que no dejará, porque esto pertenece ya a la comunidad parroquial, ¿no? A la comunidad de todo lo que significa Fontana, Altos de Fontana, en todos los barrios aledaños, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo muy presente. Entonces quiero decirle a la persona que nos ha facilitado el dinero que lo tenemos en cuenta en nuestra oración y que estamos haciendo actividades para poder devolver los dineros, ¿no? Que tenemos deudas de nuestra parroquia, y por eso la actividad del 21 de noviembre a partir de las 4 de la tarde estaremos haciendo el bingo virtual. Afuera están vendiendo los cartones, ¿no? También está el kit, también que usted, si nos quiere colaborar también para comprarlo. Y necesitamos conseguir dinero, porque es que nos están llamando todos los días, ¿no? Todos los días. Fuera de eso, los benefactores de la parroquia, les pido el favor de que consignen los dineros de ser benefactores. Tenemos que pagar sueldos, agua, luz, arriendo y demás, ¿no? Entonces, este tiempo de pandemia nos ha servido para que la gente se comprometa con su parroquia, y nos ha servido para que ustedes nos ayuden, ¿no? Y que sean muy generosos en sus ayudas para poder pagar todos esos compromisos que tenemos a nivel parroquial. Yo les agradezco en el nombre del Señor, y que el Señor les regale muchas bendiciones en sus vidas y en sus hogares, ¿no? Si Dios quiere y la Virgen María, mañana a las 11 de la mañana tendremos la Eucaristía virtual a partir de las 11 de la mañana. A las 5 de la tarde tendremos la consagración a Nuestra Señora de Guadalupe. Todavía puede usted inscribirse, porque solamente tenemos 2 días. Puede, si quiere, inscribirse
para hacer la consagración a Nuestra Señora Guadalupe, que será el día de la fiesta patronal, el 12 de diciembre. Haremos una Eucaristía solemne, como la hicimos el día de hoy, para celebrar la fiesta de nuestra patrona. Entonces, si usted quiere consagrarse a la Virgen María, por favor, entonces inscribirse y empezar a recibir todo el material y demás, ¿no? ¿Cuánto le vale? Nada, gratis, su disposición, que usted quiera hacerlo, ¿no? Es lo que se le pide, y que quiera usted tener un encuentro íntimo con el Señor Jesús a través de la Virgen María. Y a las 6 de la tarde, como siempre, entre semana, tendremos la adoración al Santísimo. Haremos oración un día al Padre, otro día al Hijo, otro día a la Virgen María, otro día hacemos oración de sanación y liberación y demás, ¿no? Que lo que el Señor nos ilumine y tenga a bien hablarnos a cada uno de nosotros en la adoración al Santísimo. Oremos. A los que hemos sido alimentados con el sacramento de la unidad, Señor, danos en todo la perfecta concordia con tu voluntad, para que así como San Martín de Tours fue obediente en todo, de la misma manera nosotros nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza, eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea ante graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Vamos a bendecir y exorcizar los objetos de piedad. Dios Padre misericordioso, concilió consigo el mundo, nos conceda el perdón y la paz, con la fuerza del Espíritu Santo y los clavos en la cruz, los dolores de María Santísima al pie de la cruz. Bendice, santifica, fortalece, sana y libera a todos estos objetos de piedad. Que todo espíritu inmundo se vaya y todo espíritu de amor y paz llegue donde sean puestos estos sacramentales. Si van a ser utilizados como signo satánico o brujería, yo detengo todo su poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La Santa Misa ha terminado, podéis ir en paz. Los invito a que nos sentemos para salir en el orden de llegada. Buena noche para todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Pues yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu Todas las aguas están benditas. Todas las aguas están benditas y todos los objetos de piedad quedaron bendecidos, por favor. Siga cantando, señora.